Recording in progress. Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Vamos a iniciar la comisión revisando la cuenta para el día de hoy. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva, Araceli. Presidenta, tenemos la cuenta, un oficio de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ana Lía Uriarte, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido por esta comisión en que se solicita información respecto a la evaluación del Ejecutivo en relación a la designación de una autoridad coordinadora de la matriz digital nacional que ordene y facilite el vínculo entre los prestadores de infraestructura de telecomunicaciones y los ministerios y demás organismos del Estado afines con el desarrollo de dicha matriz. Anteriormente se había recibido una respuesta del subsecretario de Telecomunicaciones en relación a la misma materia. Este oficio se envió a dos autoridades. Lo otro, que el día 22 de noviembre se renovó la urgencia para el proyecto que figura en segundo lugar de la tabla, que es el que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros. Está con urgencia suma desde el día 22 de noviembre. Muchas gracias, Araceli. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ok, el oficio entonces y la respuesta de SECPRES queda a disposición de los senadores. Estamos convocados el día de hoy para analizar la situación de conectividad marítima, terrestre y digital en la comuna de Corral, en la región de Los Ríos. Así que le vamos a dar la bienvenida al alcalde de la municipalidad de Corral. Muy bienvenido, señor Miguel Hernández, el concejal de la comuna de Corral, el señor Fernando Villagrán, y también concejal de la comuna de Corral, el señor Claudio González. También le damos la bienvenida al subsecretario que generalmente nos acompaña en la Comisión de Transporte, el señor Cristóbal Pineda, y su coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz. Senador Castro, ¿está solicitando la palabra? Del día solamente pedir, presidente, como fue un hecho de conmoción nacional, que pudiera llegar un reporte oficial de los acuerdos del Ministerio de Transporte con el gremio, con los gremios de los camioneros, a raíz de todo lo que esto significó. Y yo sé que tuvo una gran participación y otras autoridades, pero creo que sería conveniente dejar acá un informe respecto a lo que eso implicó exactamente, respecto a la comisión, ¿verdad? Tomamos el acuerdo entonces y... Senador Flores, se olvidaron de la cuenta, vamos a hacer un paréntesis. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecerle su gentileza de haber accedido primero a la solicitud de la senadora Gatica, que pidió que se reciba al concejal González, y luego de la nuestra, en donde pedimos que viniese el alcalde junto con el presidente de la Comisión de Transporte y también el presidente de los lancheros históricos. Bueno, le agradezco doblemente porque han hecho una excepción, dado que estas reuniones normalmente los invitados son telemáticos y hoy día vinieron desde Corral navegando casi hasta Valparaíso. Y dicho sea de paso, ya que el colega que me antecedió hizo el punto sobre el paro de camioneros, yo quisiera, presidente, hacer un paréntesis y pedir que se pregunte a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte, en qué situación está el proyecto de cabotaje. Porque de verdad el paro de camioneros nuevamente nos coloca en una postura de preguntarle al Estado de Chile si efectivamente vamos a seguir dependiendo exclusivamente para producir, para distribuir bienes a la ciudadanía a través de carretera exclusivamente, o intentamos hacer algo más multimodal. O sea, ¿qué pasa con el transporte marítimo que hoy día está cautivo y que tiene un 46% más de sobrecosto respecto de lo que pudiese ser? ¿Qué pasa con los ofrecimientos que frecuentemente, no más frecuentemente, sistemáticamente los distintos candidatos presidenciales y los presidentes de la República han dicho de que van a enfrentar el tema de ferrocarriles?
O sea, vamos a tener ferrocarril, no vamos a tener la posibilidad de cargas y pasajeros, o volvemos a estar sujetos a una sola modalidad. Eso era, Presidenta. Yo pido que preguntemos al ministro de Tomamos eso de Transporte, acuerdo. y está el subsecretario aquí presente, de que nos responda si efectivamente está dentro de las medidas que puede tomar el gobierno de tomar el tema de cabotaje y el tema del tren, Presidente. O sea, yo creo que es la pregunta estratégica dado el contexto, porque una cosa es el paro y bueno, que se haya superado, pero claramente condiciona el acceso a derechos de muchas personas, sobre todo aquellos que vivimos en regiones y obviamente la pandemia la hemos sufrido todo. Yo entiendo los temas de seguridad, no así las otras demandas, porque claramente no generó inconvenientes, a pesar de que fueron pocos días, generó inconvenientes y como dice usted, estamos cautivos también de una sola vía de solución, sobre todo para el transporte de carga. Así que, subsecretaria, ahí veo que también ha tomado nota y se oficiará a transporte y también haremos la consulta a la Cámara de Diputados sobre el tema de cabotaje. Pasamos entonces de lleno al primer punto de la tabla. Le voy a dar la palabra al alcalde de la Municipalidad de Corral, señor Miguel Hernández. Tiene la palabra. Está a disposición en formato papel, no sé si la podemos, la vamos a proyectar. Compartir pantalla. Ahí. Perfecto. Bienvenida, senadora. ¿Ya puedo empezar? Bienvenida, senadora. Le vamos a dar la palabra al alcalde Corral. Tiene la palabra, alcalde. Muchas Después gracias. tenemos otro punto también en tabla. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlo en en nombre de la Municipalidad de Corral. Dar, digamos, el hincapié, digamos, de que nos hayan recibido hoy día, para nosotros es muy relevante, de poder expresar nuestra situación, fundamentalmente de la territorialidad que tenemos nosotros en Corral. Y bueno, también al ministro de la disposición que tienen para podernos escuchar. Y bueno, y poder decir lo que nosotros estamos hoy día requiriendo acá en nuestra presentación, y que dice relación con la barcaza Leptepu, la barcaza Cuyamó, la barcaza Andalúe. Ese es uno de los temas que a nosotros nos tiene complejo. Hemos estado discutiendo, hemos estado en varias reuniones, estuvimos también en el Ministerio de Santiago, y bueno, tenemos la confianza de que hoy día ya estamos entrando en materia y podemos ver, digamos, las necesidades que tenemos nosotros con esas barcazas que usted ve ahí, por ejemplo, en esta imagen, se ve claramente allí, ¿cierto?, que no hay una posibilidad, digamos, de poder acceder a una buena circulación vehicular, porque hay media calle que está ocupada por los vehículos. Y cuando llega el Leptepu, llega a resolver la situación, porque está hoy día iniciándose un proceso que no ha estado malo, ha estado, digamos, resuelto el tema, podemos decir, y en cierta medida estamos solucionando el problema, pero las imágenes dicen claramente, ¿no es cierto?, que ahí no tenemos la posibilidad de otra vereda, de otra calle. Entonces tenemos en Niebla y tenemos en Corral. Y para eso estamos hoy día peleando acá para ver la posibilidad que esa barcaza se quede en Corral durante el periodo estival. Más allá, digamos, de las otras dos barcazas que son las tradicionales, pero como el incremento ha sido tan sustantivo, es necesario poder contar con estas barcazas. En otro término, en la conexión marítima nuestra, Corral Niebla, digamos, es un tema que es el camino que recorre la barcaza. Se fijan, está en línea roja ahí, ¿ya? Y bueno, es un punto neurálgico. Nosotros hoy día estamos supeditados a lo que hacen las barcazas,
pero ya quedamos estrechos. Y eso depende de nosotros, depende del Ministerio de Transporte que nos permita resolver esa situación, que se nos viene el verano, que todos los años tenemos la misma canción, estamos cantando la misma canción y no lo hemos podido resolver con anticipación. Entonces, estamos pensando que es necesario poder, por un lado, materializar este circuito. Ahí esa línea roja indica claramente el track de navegación. Por ahí, digamos, circulamos y cada una hora está saliendo una barcaza desde Niebla, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la situación de los enfermos de diálisis, que sin duda alguna que es un tema no menor y que se refleja, digamos, en nuestro transporte, donde tenemos mucha gente que hoy día está accediendo a Valdivia al tema de los dializados. Nosotros podríamos tener en Corral una, ¿cómo se llama? Una oficina de diálisis, y eso estamos peleando también en el Ministerio de Salud. Pero está bien avanzado ese tema también, pero mientras tanto nosotros hoy día tenemos que ver cómo resolvemos el tema de los ancianos, ellos pueden seguir esperando. Prácticamente es imposible resistir, digamos, esa posibilidad. Alcanzar un 63% de la población de adultos mayores, y para nosotros es un problema. Y buscamos la solución. Ellos tienen que salir a realizarse cada 3 veces a la semana. Y por supuesto que nuestras ambulancias también están allí a la expectativa de que pueda circular ¿cómo se llama? La barcaza. Y eso va a depender del ministerio, va a depender de qué decisión se tome acá para resolver la situación de Corral, que ya es muy reiterativa y muy repetitiva, ¿no? No solamente se produce este año, han venido ya muchos años solicitando esta situación de conectividad. Con el tema del turismo también es importante decir que Corral es el destino turístico más grande que existe desde, ¿cómo se llama? Lo decía Cernatur. El 97% de los ciudadanos que circulan hacia Corral van por este medio, digamos, se trasladan de Corral a Valdivia. Justamente por esa razón también la alcaldesa de Valdivia están también apoyando esta posición. Acá la ATMAN está disponible para asociarse también a este tema, y sin duda alguna que aquí las cifras hablan muy claramente lo que significa el turismo. Estamos hablando de 22.000, de 94 en enero, 94.000 personas que pasaron, y se duplica eso, ¿cierto?, a febrero a 160.000. Y obviamente que eso genera un problema serio que nosotros tenemos que enfrentar, y nos reclaman a nosotros, no echan la culpa a Corral de una situación que es un tema regional fundamentalmente, porque son los turistas que llegan allá. Entonces, estamos en esa línea buscando la posibilidad de poder evitar estos atollamientos, de que tengamos nosotros una libertad para poder atender el requerimiento de los turistas. Y bueno, sin duda alguna que también es un problema bastante serio. También están aquí los temas, digamos, de desastre que nos han influido bastante en el tema de los incendios en Isla del Rey y la isla de Mancera, que son 2 islas que están bajo nuestra administración, y tenemos que prestarle el apoyo también. Y eso es bastante serio, porque la situación, mientras llega una barcaza a ese lugar, es un problema bastante serio. Entonces, se han visto incendios que sencillamente se han tenido que consumir por falta de agua. Y eso, digamos, está presente, están, digamos, las estadísticas ahí. La escuela de Mancera se quemó completa, digamos, a puerta cerrada. No hubo caso de llegar ahí a ese lugar. Entonces, sin duda alguna que es un tema estructural, es un tema vinculante, es un tema que a nosotros nos produce cierta asociación en este tema, y queremos que nos ayuden en la decisión que se pueda tomar. Aquí también está muy claramente simbolizado con
con las línea verde, ¿cierto? Y línea roja, que son la salida de la barcaza de Corral hacia la Isla del Rey y hacia la isla de Mancera, y tenemos que llegar con barcaza a ese lugar, cuando hay disponibilidad de barcaza. De lo contrario, estamos sencillamente marginados a lo que pueda suceder, digamos, en caso de emergencia. Así es que ese es un tema no menor que hay que considerar, y es importante poder tomar una decisión definitiva con Corral. ¿Qué es lo que se necesita como comuna? Nosotros estamos viendo el tema de la subvención, el tema del camino Corral-Valdivia, el tema de la conexión con la Unión, que es vital para nosotros. Pero aparece CONAF, aparece aquí, otro, y nos van colocando trabas que van impidiendo, digamos, el normal desplazamiento de nuestra gente. Y en el caso de Camino Corral, ¿cómo se llama? San Juan, donde se está ejecutando una obra que ya lleva todo este tiempo, todos los senadores han estado metidos allá también, y no resuelven el tema. Entonces se están moviendo grandes toneladas de tierra, pero no se avanza. Entonces necesitamos que se concretice y se pueda materializar esa conectividad con la Unión, ¿ya? Con Valdivia, y también la conectividad terrestre. En la siguiente nota aparece el sector de Isla Mancera, en un problema bastante serio que tenemos nosotros ahí, que no tenemos camiones aljibe. Y tenemos que comprar agua en Valdivia, llevarles agua 2 veces al día incluso. En verano se produce un problema bastante serio ahí con la localidad de Mancera. Llevar 2 barcazas con agua es como mucho. Y bueno, las reclamaciones siempre están por la prensa, pero aquí se trata de solucionar el problema, ¿ya? Y el mejoramiento de la vía, sin duda alguna, que está obstaculizando el trabajo de nuestra gente que vive ahí en San Juan, y hay unas demandas de por medio que también han tenido que enfrentar para poder resolver el tema de San Juan mismo, digamos, de situaciones que estamos viendo nosotros a diario, donde por producto, digamos, del trabajo que está haciendo la empresa, en alguna oportunidad se subió el nivel del río y generó finalmente un estancamiento que produjo un anegamiento en una casa, y el agua le llegó, digamos, sobre el nivel del piso. Y esa situación se produjo bastante serio allá en Corral, y está en cierta medida también influyendo en esta situación que no es menor. Y bueno, y acá está la propuesta, porque la Lestepu no sea, digamos, una barcaza que puedan sacar ustedes de allá, que la puedan dejar, aparte, digamos, de las que están hoy día vigentes, que es la Andalúe con la Cuyamó, pero que se permanezca la Lestepu en esa localidad, porque a nosotros sin duda alguna que nos soluciona un problema bastante serio. Eso lo he querido, bueno, un poco sintetizar, pero en cierta medida también tengo que aprovechar la oportunidad que me dan acá de expresar estos sentimientos. Y en el tema de la conectividad de la última milla, también un tema que se nos dice que vamos a implementar, pero tenemos 3 chiflones desconectados. Tenemos 3 chiflones sin movilización colectiva. ¿Se fija? Entonces ahí hay un tema que tiene que el ministro tomar, porque la localidad de Tres Chiflones está creciendo. Tenemos que arreglar la escuela, tenemos que ampliar la escuela y poder llegar, digamos, a tener posibilidad de tener una buena conectividad digital. Y eso sin duda alguna que se refleja con la instalación de antenas en estos lugares, en estos sectores que son un poco apartados, pero son necesarios. ¿Se fija? Eso, digamos, se ve desde el punto de vista de la conectividad, pero también del tema de la puesta en valor, digamos, de los alumnos que hoy día en el sector campesino viven y tienen que buscar alternativas de conectividad. Así que nosotros estamos en cierta medida pidiendo que nos apoyen. Queremos desearles que estamos acá hoy día proponiendo nuestras situaciones que son problemáticas tal vez, pero que tienen que ser escuchadas una vez por la autoridad.
En eso estamos acá requiriendo del ministro que también se ponga las pilas y diga, bueno, ahí vamos a tomar esta determinación. Y eso va a depender, digamos, de la voluntad del ministro. Así que le agradecemos la deferencia que tuvieron para escucharnos, para poderle aportar con este ejemplo de lo que hoy día nos afecta. Y podemos conversar mucho más sobre esto, pero en la presentación se dice claramente cuáles son los requerimientos que nosotros como comuna queremos hacer. Así que le agradecemos la deferencia. Gracias, alcalde. Yo le voy a dar unos minutos a los concejales que nos acompañan. Concejal. De ahí vamos a cerrar con los senadores de la región y vamos a pasar al punto 2, para que tengamos espacio para ambas conversaciones. No sé con quién empezamos. Concejal Villagrán. Luego con el concejal González. Gracias, presidenta. Fernando Villagrán, concejal de la comuna de Corral. Bueno, en realidad yo traía unas notas respecto a todas las irregularidades y decadencia que tiene Corral en cuanto a conectividad, pero tendría que traer una más grande, tendría que traer el libro gordo de Petete para plantear todos estos grandes problemas. Pero tomando nota de algunas cosas importantes y agradeciendo la presentación del alcalde, sí, la verdad las cosas, hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, Corral, siendo una comuna de 6.000 habitantes casi, no tiene terminal de buses rurales. Tiene un terminal de buses que opera apenas por pésimas condiciones, no tiene horarios. Después tenemos, y retomando el tema del señor alcalde, la carretera La Unión Corral. Este plan, esta carretera T720 que ha tenido tanto inconveniente para poder terminarla, ha hecho una inversión del gobierno de 15.000 millones de pesos y solamente faltan 4.000 millones para terminar este tramo de 4 kilómetros por ambos lados del límite comunal. Y nos enfrascamos en un sistema de CONAF, a través del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Es decir, durante 10 meses nos ha puesto problemas para poder terminar esta carretera. Esa carretera es la única vía que nosotros tenemos de evacuación. No hay otra vía en que se ocurre una tragedia en Corral, nosotros no tenemos por dónde huir, porque esta carretera no está bajo la línea del tsunami. Todas las otras alternativas están bajo la línea del tsunami. Y lo más paradojal, presidenta, es que se acaba de dar el vamos a una inversión de 20.000 millones de pesos para hacer un bypass entre San Juan y esta carretera en cuestión, y no tenemos todavía terminado el camino Corral-Valdivia. A mí eso me parece increíble. Yo creo que a eso habría que ver. Es como hacer una carretera dentro de algo y no tenemos todavía las alternativas de exterior. La deserción de los operadores, presidenta, respecto a esta, de los tramos subvencionados por zona aislada de varios sectores de Corral. Tres Chiflones, Futa, San Juan, Catrilel, Fulumaco. Estas personas, operadores, las micros, dejaron de operar porque no tenían financiamiento. Ese es un tema que tiene que darse de vuelta. Y eso principalmente por el alza de combustible. Bueno, dejo el espacio a mi compañero, digamos, porque son varias cosas más las que tenemos que tocar. Yo creo que don Iván Flores es muy conocedor del tema, la señora Gatica igual, y estamos aquí, digamos, para poder llevar una solución a Corral, a lo mejor no tan corto plazo, pero sí que se nos considere, porque hemos sido prácticamente dejados de lado, tanto de las autoridades regionales como todas estas conversaciones que hemos tenido con la señora ministra de Transporte en varias oportunidades respecto a esto mismo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal González. Sí, presidenta, muchas gracias. Quiero agradecer primero a Dios y a usted, ¿cierto?, por haber permitido que estemos hoy día, ¿cierto?, como decía el senador Flores, es una excepcionalidad de estar presencial. Agradecer también a la senadora Gatica, que nos ayuda a gestionar y, bueno, hemos tenido bastantes conversaciones a nivel regional, tanto con el subsecretario, que lo tuvimos últimamente por allá. Creo yo que también una buena comunicación con el CRM de Transporte, don Jean-Pierre. Así que es necesario también reconocer esa parte. Bueno, bien lo ha dicho el señor alcalde, ¿cierto?, nuestro colega, de la problemática que tenemos nosotros en la comuna de Corral, en la situación global, ¿cierto?, de subsidio al transporte público. Y bien lo ha dicho, ¿cierto?, en relación a cierta irregularidad, y creo que el Ministerio de Transporte está tomando las medidas respecto a estas sanciones o faltas que ha tenido, ¿cierto?, el transporte marítimo a través de empresas Somarco. Y que creo yo también que conoce muy bien, presidenta, ¿cierto?, en su región,
con lujo de detalle, lo conocemos también nosotros. Claro, bien lo decía el alcalde, los atractivos de Corral son bastante grandes. Hoy día Cernatur promociona a la comuna de Corral como uno de los puntos principales de visita de la región de Los Ríos y del país. Ya también se suma a esto un aumento del parque automotriz, población flotante en época estival, lo que nos lleva, ¿cierto?, a buscar una solución a través del ministerio y de otras entidades públicas de poder tener finalmente, Presidenta, una posibilidad o subvención de una tercera barcaza para la comuna de Corral. Ya es indiscutible y las imágenes hablan por sí solas, ¿cierto?, de las innumerables filas en los dos puntos de embarque que tenemos nosotros en la comuna. Entonces, hay varias situaciones. Nosotros estamos catalogados, ¿cierto?, por la Subsecretaría de Turismo como una zona SOI de interés turístico. Entonces, eso nos lleva a pensar y a solicitar que se tomen las medidas al respecto, Presidenta, porque evidentemente Corral está en una situación que yo creo que desde la mirada afuera, Corral no es un balneario, Corral es una comuna con un municipio y que se está articulando de tal manera que podamos despegar, salir adelante y queremos que Corral siga subiendo. Entonces, en ese sentido necesitamos la colaboración de todas las entidades públicas y sobre todo del Ministerio de Transporte con una subvención en la medida de lo posible para tener una tercera barcaza. Pero en relación al transporte fluvial también hay un tema no menor. Acá tenemos, ¿cierto?, representante, Presidenta, del gremio de los lancheros históricos de Corral. Yo sé que ustedes lo han conversado, hemos escuchado, ¿cierto?, intervenciones del senador Flores en otras instancias en esta mesa, buscando, ¿cierto?, una solución para ellos también. Ya los lancheros históricos, como bien dice, ¿cierto?, su eslogan, históricos, ellos han estado desde que tenemos conocimiento, ellos han sido un punto importante, por ejemplo, en épocas de terremoto y maremotos, donde ellos fueron las personas indicadas para la conexión entre Corral y Valdivia. Entonces, yo creo que ellos se merecen una consideración de parte del Ministerio de Transporte y de los aportes y de los subsidios que puedan, ojalá, ser incrementados para ellos. ¿Ya? Creo yo, y se lo decía, ¿cierto?, al subsecretario que ya está presente en Valdivia, que debemos buscar un equilibrio en las subvenciones. El ministerio debe buscar un equilibrio. Estamos muy contentos por las barcazas que tenemos, que son barcazas de primer nivel, pero podríamos apuntar un poco más en relación a eso, pero no dejando de lado, Presidenta, a los lancheros históricos de Corral. ¿Ya? Hoy día hay una subvención muy ajustada para ellos que le alcanza a financiar 5 embarcaciones y queremos, ¿cierto?, que ellos de alguna manera también se vean beneficiados en el futuro. Y como bien lo decía también nuestro colega en relación al transporte terrestre, hoy día, afortunadamente, ¿cierto?, el Ceremi y el Ministerio han logrado zafar o salir adelante con el financiamiento del tramo La Rama Valdivia, que justamente entre medio tenemos a la zona de Futa, como lo mencionaba el colega, que afortunadamente tuvieron la subvención, estuvimos presentes en el territorio celebrando ese gran hito, pero se tuvo que subir un 80% en el subsidio. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo con el sector de Tres Chiflones, un sector cordillerano de la comuna de Corral, donde tenemos personas y vecinos haciendo patria, y llevamos un mes, Presidenta, sin un subsidio. Y ya se ha incrementado, ¿cierto?, de parte de la Seremi nos informa, se ha incrementado en un 60% la subvención y aún así no se ha logrado tener un oferente. Y todas las miradas apuntan de que tenemos una situación inflacionaria, Presidenta, el tema combustible, por lo cual los oferentes no quieren postular. Y esto se suma también a una situación precaria de los caminos. Por eso yo quería pedirle en esta ocasión, Presidenta, por su intermedio, si es posible oficiar al Ministerio de Obras Públicas, porque ellos, a través de Vialidad, debieran estar preocupados, Presidenta, de las condiciones del camino, para que así los subsidios del Estado puedan llegar al punto de interés en este caso. Entonces, la colaboración, yo creo que ustedes lo han analizado de tal manera y nosotros también necesitamos una colaboración intersectorial. Necesitamos que ojalá desde el Senado, de las autoridades nacionales, ¿cierto?, del servicio de MTT, y en fin, podamos tener una mesa de trabajo donde podamos participar con MTT, la DOP, en relación al transporte marítimo, Vialidad, para que podamos llegar a una situación y podamos analizar
una eventual mejora en un plan de transporte para la comuna de Corral. Así que son situaciones bastante complicadas, Presidenta, y quiero concluir mi intervención, Presidenta, con una situación que me llama la atención particularmente a mí en mis investigaciones que he hecho a nivel regional, el famoso Fondo de Apoyo Regional. El FAR, desde mi perspectiva, es un total misterio en su uso. Es un total misterio. Porque en la región de Los Ríos, cuando uno pregunta por el FAR, evidentemente no saben. Usted le consulta al gobierno regional y no existe una glosa para financiar transporte. Entonces, es importante que a través de usted, Presidenta de la Comisión, y yo sé que el ministro también, y he visto las intervenciones de su secretario, poder agilizar la ley corta, como ustedes lo mencionan, porque eso va a permitir que podamos tener un financiamiento de operatividad, poder contratar ciertos servicios para mejorar el transporte. Y eso perfectamente podríamos nosotros esperar y estar esperanzados en decir, a través del FAR podemos contratar una tercera barcaza. Perfectamente. Entonces, ahí se necesita el apoyo parlamentario, senador, senadoras, para sacar adelante este proyecto de ley o la famosa ley corta. Así que yo estoy contento, senadora, presidenta, porque usted es una persona regionalista, usted vive en carne propia, al igual que nosotros, la situación de desconectividad. Usted está batallando, al igual que nosotros, con barcazas. Está peleando con Somarco. Está permanentemente viendo, ¿cierto?, la conectividad de sus vecinos. Y nosotros hoy día estamos aquí precisamente porque creo yo que tenemos la misma visión y espíritu y queremos salir adelante también como comuna. No como un sector de la región de Los Ríos, no como un balneario, sino como una comuna con una personalidad particular. Y eso nos parece importante. Y finalmente, su secretario, por su intermedio, Presidenta, podamos llegar, ¿cierto?, a realizar buenos contratos de aquí para adelante. Los contratos de las subvenciones deben ser de cara a la ciudadanía, debe haber una participación ciudadana efectiva. Los corraleños, las autoridades corraleñas quieren ser parte del proceso de licitación, de entregar las ideas, y bien lo sabe el alcalde, ¿cierto?, que él fue un precursor en este sentido, donde se llevó adelante en algún minuto el proceso de licitación en su periodo anterior, y es lo que queremos nuevamente realizar. Participación efectiva de los ciudadanos de la comuna de Corral y de sus autoridades locales y regionales. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Yo les quiero agradecer a los representantes y a través de su alcalde y su consejo por la exposición. Yo me siento bien identificada y creo que todos los senadores que componen esta comisión, porque además pertenecemos a regiones, usted también mencionaba, concejal, nosotros efectivamente junto al Ministerio de Transporte estamos trabajando lo que hemos denominado la ley de subsidio, y al menos tenemos la convicción mayoritariamente que un peso para el Transantiago se debe traducir en un peso para el transporte público regional. Eso no ha ocurrido en las glosas que logramos introducir durante esta discusión de ley de presupuestos 2023. Se establece una glosa informativa respecto en qué se gastan estos recursos, pero claramente la ley que tiene que avanzar a que esta figura del desarrollo regional lo que es una generalidad. Entonces esperamos que sea para transporte público regional, será bus, será colectivo, será subsidio barcaza, subsidio aéreo, que en las regiones de sur y de la zona patagónica, obviamente que las modalidades son distintas. Hemos experimentado los mismos tipos de problemas, el tema de los subsidios en el programa de zonas aisladas, me parece que es un tema que hemos hablado también con el subsecretario y buscando una salida, pero a futuro y sobre todo lo que tiene que ver con barcaza, yo coincido con usted que se requiere un plan integral que involucre a lo menos a obras públicas, y a lo menos nosotros involucramos también al Ministerio del Interior en la región de Aysén, porque yo diría que este país tiene una suerte, siempre lo digo, de obsesión vial, la ruta 5, la ruta 7, y llegar al pavimento. Pero claramente se termina el camino y nunca se le ha dado la misma prioridad a la construcción de barcazas y por lo tanto a los subsidios también de operación. Cuando ustedes piden una tercera barcaza, nosotros estamos pidiendo una segunda para la General Carrera. O sea, las rutas bimodales, yo creo que las vamos a tener que poner en prioridad en la agenda pública nacional y sobre todo lo que tiene que ver con la conectividad al sur del país. Le voy a dar la palabra al senador Flores, luego senadora Gatica, que me habían solicitado la palabra, y esta reunión además. Muchas gracias, Presidenta. Ya habíamos agradecido su gentileza por recibir
al equipo municipal. Yo quisiera, a través suyo, Presidenta, pedirle a la comisión que autorice oficiar al señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, solicitando que primero se resuelva el contrato de Somarco. Ya en el gobierno anterior hubo promesas que no se cumplieron respecto de ir a terreno, revisar la pertinencia de las bases de licitación, porque nunca se escuchó al Consejo Municipal ni a la Unión Comunal de Junta de Vecinos respecto de cuál era la particularidad de Corral. Y las bases salieron como salen de manera estándar. No, nunca se tomaron esas particularidades. Los horarios, la preferencia del regreso a los corraleños por encima de los turistas para que puedan regresar a su casa, etcétera, etcétera. Vamos a tomar el acuerdo del oficio, entonces también el concejal había Más de solicitado 70 otro. ¿Ah? De 70 observaciones por falla de la empresa Somarco por incumplimiento. Y la empresa Somarco sigue dando un servicio que cuando una barcaza falla, falló nomás, pues. Y llega un repuesto que no cumple los requisitos y vuelve a fallar y la gente se queda sin conectividad. Usted conoce perfectamente esa historia. Lo segundo es que en ese mismo oficio al ministro de Transporte se pueda gestionar el subsidio para una tercera barcaza de tal manera que estas fallas que van a seguir ocurriendo, mientras tanto se resuelve el contrato, puedan permitir la conectividad de Corral. Y lo mismo, los ajustes que se requieren, ya lo hemos conversado con el CEREMI, tiene una muy buena voluntad él, pero necesita plata y esas platas vienen desde el nivel central para que puedan ajustarse los valores a subsidios muy particulares. Ir a Tres Chiflones no es fácil, no es fácil. Para graficarle un poco el escenario, hubo una muerte de una persona producto de un ataque de un puma, dadas las condiciones de cordillera que tiene ese sector. Entonces, bueno, hay que pensar que no todos los subsidios valen lo mismo y tienen las mismas exigencias. Lo tercero, Presidenta, es que podamos oficiar desde aquí a CONAF para que de una vez por todas hagan la pega que tienen que hacer, yo lo voy a decir en la Comisión de Agricultura a continuación de esta, para que hagan la pega y resuelvan sus observaciones de una carretera que tiene una tremenda significancia no solamente para Corral, dado que es la conectividad más inmediata hacia la Unión y también por el otro lado, sino que además cruza el parque más importante de la región de Los Ríos, que es el Parque Alerce Costero, que nos costó harto trabajo conseguir, que es un relictus importante, pero hay que resolver la pasada para poder ponerlo en valor y ahí estamos trancados por algo que la CONAF no resuelve. Por lo tanto, pido oficio, Presidenta, también para CONAF para que se apure. Y por último, Presidenta, yo creo que el Ministerio de Transporte, y qué bueno que esté el subsecretario acá, necesita establecer miradas un poquito más integrales de cómo funcionan los territorios. En el caso de Corral, por ejemplo, que tiene una particularidad, todos los servicios y el quehacer de la gente depende de cómo se conecta. Y cuando ese diseño de conexión es incompleto, la verdad es que todo se trastoca, todo se enreda, todo se complica. Y hoy día además tenemos, como el resto de Chile, tenemos zonas, bolsones negros de conectividad digital absolutamente abandonados. Producto de lo que ocurrió en la pandemia por falta de mantención de las antenas. O sea, cuando el Ministerio de Transporte nos contestaba que la antena o las antenas de tales sectores se interrumpían su servicio por caída de rama de los cables eléctricos, la respuesta fue, bueno, no han verificado ustedes que esas antenas no tienen conexión por el sistema interconectado, sino que tienen generadores. Esa fue la respuesta del ministerio. Se cayeron sobre los cables. Nunca han habido cables. Eran generadores que no fueron mantenidos, que no fueron alimentados. Y entonces la gente se quedó sin nada. Los estudiantes sin estudiar, la gente sin poder promocionarse. Son zonas turísticas, Presidenta, que dependen tal vez de mucha mayor medida que otras comunas de Chile de su conectividad. Así que yo le agradezco, Presidenta, y le pido esos dos oficios. Gracias. Oficiaremos entonces, de acuerdo. Senadora Gatica, después le voy a dar la palabra al subsecretario de Transporte y les pido, porque quiero cerrar a las 10:30 para poder pasar al punto número 2 de la tabla. Senadora Gatica, bienvenida, tiene la Muchas palabra. gracias, Presidenta. Le quité el puesto aquí a mi colega Cusano, que viene recién llegando. Pero el sheriff es generoso, sí. No, cortito. Yo solamente, Presidenta, quiero aprovechar la instancia, ya que está el subsecretario de Transportes aquí presente, de que hagamos gestos políticos, ¿ya? Santiago no es Chile, por lo tanto, cómo vivimos en regiones y cómo vivimos en comunas que están realmente aisladas
es preocupante y tenemos que tener voluntad política para poder entregarle la igualdad de condiciones a nuestra gente que en esta oportunidad es de Corral. Yo creo que en eso hay que ser súper, súper enfático y yo por lo menos tomo esa bandera. Si la situación de conectividad sucediera en Santiago, créanme que las medidas de urgencia, las medidas para entregar una solución serían así, instantáneas. Pero como la situación es en una localidad aislada, como la situación sucede en la zona sur del país, bien poco sentido se le hace en este caso a las personas que hoy día desde Santiago toman decisiones. Y yo aquí con mucho respeto, subsecretario, le quiero pedir de que pueda conversar con el ministro de Transporte. Él por lo menos siempre ha tenido una buena respuesta cada vez que yo le he planteado ciertas situaciones y hoy día la situación que vive nuestra gente de Corral es realmente crítica. La comuna de Corral es la comuna que tiene menos recursos que conforman hoy día las 12 comunas de la región de Los Ríos, es la más pobre. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que estar nosotros presentes. La comuna de Corral es la que tiene mayor cantidad de déficit en cuanto a la conectividad. No tiene conectividad terrestre, está paralizada una ruta, la única ruta en donde se invirtieron recursos, que lo mencionó el concejal, en donde se invirtieron 15.000 millones de pesos, es la única ruta que hoy día está inconclusa por 8 kilómetros, que no se han logrado terminar de asfaltar porque los servicios correspondientes al Estado, al gobierno, no se logran poner de acuerdo. Y yo desde el Ministerio de Obras Públicas he estado haciendo seguimiento al tema, se lo he planteado al ministro, desde la Dirección de Vialidad se tiran la pelota de un lado para otro entre CONAF y Vialidad y no corresponde. El Estado es uno solo, por lo tanto el Estado tiene que ponerse de acuerdo. Y yo sé que esto no les compete a ustedes porque es una obra que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, pero igual yo les pido que puedan ayudarnos a poder empatizar con poder sacar este proyecto adelante y para eso se necesita solamente voluntad política. A principio de años, junto al concejal, junto al alcalde, estuvimos reunidos con el CONAF Nacional planteándole también esta misma situación, nos dijeron de que lo íbamos a hacer, pero seguimos en la misma situación. Y con respecto a la conectividad vía marina, en este caso a través de las barcazas, lo mencionó mi colega, o sea, es impresentable, se echa a perder una barcaza, muchas veces me ha pasado a mí, se echa a perder una barcaza y hay que esperar una hora más para que podamos abordar y esa situación es impresentable, o sea, vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, cuando hablamos de que queremos descentralizar las tomas de decisiones, no nos quedemos solamente con el discurso, demos un paso más adelante y abordémoslos con una acción concreta. La situación que están viviendo los vecinos de Corral cada vez que la empresa que hoy día está a cargo de poder administrar estas barcazas tiene problemas, ¿a quién le reclamamos? A la FIFA. Eso es lo que dicen los vecinos. A la FIFA le reclamamos porque no tenemos respuesta de nada. Nadie se hace cargo. Y lo único que estamos aquí tratando de empujar en conjunto, porque esto no tiene un color político, sino que es una demanda social que la estamos moviendo de manera transversal, es que se le solucione las problemáticas que tienen en torno a la conectividad terrestre a los vecinos que hoy día son de Corral. La situación para la temporada estival es sumamente compleja porque es un punto turístico muy importante para nuestra zona, muy importante para nuestra región. Por lo tanto, tenemos que vender el turismo de manera adecuada. Y en ese sentido también va de la mano con la reactivación económica, o sea, estamos pasando por una fuerte crisis económica, con la inflación disparada, con empresas que lamentablemente están quebrando. Entonces, tratemos de darle una vuelta a este tipo de situaciones porque es la forma que tiene nuestra gente para ganarse la platita, ¿cierto? Juntándola en la temporada estival, en el verano, que son 3 meses solamente que nos toca para poder vender el turismo, en donde logran reunir la plata para pasar el año. Entonces, no es una situación puntual de que una barcaza se echó a perder, sino que esto va de la mano con la forma en cómo vive nuestra gente del sur y nuestra gente de Corral específicamente. Yo solamente eso, Presidenta, he enviado bastantes oficios ya al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por estas 2 situaciones puntuales y además de eso por la conectividad digital, que también localidades que son que tienen un fuerte polo turístico, hoy día no cuentan con conectividad digital, se lo planteé también al Ceremi en su oportunidad, y creo que eso no puede ser, pues si nosotros nos decimos que nos hacemos llamar como una región turística, pero todavía estamos muy lejos de poder tener las condiciones para vender el turismo.
Eso, Presidenta, darle las gracias a la gente de Corral, a nuestros representantes políticos que hoy día nos acompañan acá, al dirigente del gremio de los lancheros también, que ahí están solicitando una fuerte demanda, que es poder contar con un subsidio que se comprometieron con ellos y que hoy día no se ha podido dar cumplimiento. Toda nuestra gente viene viajando toda la noche para poder estar aquí presente. Entonces, que valga la pena el sacrificio que ellos están haciendo de dejar a sus familias, de invertir lucas para estar acá, de perder tiempo, de poder estar en su zona para poder estar haciendo esta gestión acá, que esta gestión que ellos están haciendo, todo este sacrificio que está haciendo nuestra gente del sur en trasladarse toda la noche y poder tener esta conversación, este acercamiento con ustedes como ministerio, yo de verdad que espero y tengo toda la fe de que va a tener buenos resultados. Gracias, Muchas Presidenta. gracias, senadora. Le doy la palabra al subsecretario Pineda. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Sí, hemos discutido largamente el tema de las barcazas en esta comisión y también en distintas partes de Chile. Nosotros estuvimos en Corral, lamentablemente el alcalde no nos pudo recibir esa vez por un tema médico, entiendo, pero después sí nos reunimos en Valdivia cuando fuimos la segunda vez. Estuvimos hablando estos mismos temas. Yo quiero volver a reafirmarle el compromiso de la participación en cuanto a los contratos. Para nosotros es importante que la comunidad, pero ustedes también como autoridades, ya sea alcalde, el consejo municipal, se involucren en los futuros contratos. Porque hay varias cláusulas que a nosotros nos incomodan, pero me imagino que ustedes más todavía como usuarios frecuentes de ese servicio. Y lo hemos estado haciendo en otras partes del país. Entonces quiero reafirmar nuestro compromiso como ministerio de hacer partícipe a ustedes de ese contrato, de esas bases de licitación que esperamos que puedan trabajarse durante el año 2023. A nosotros lo que nos interesa es mantener la conectividad fundamentalmente, incluso muchas veces sacrificando el tema de los costos. Y eso también lo hemos visto con la senadora en la región de Aysén, en la región de los lagos. Es un esfuerzo importante el que hacemos nosotros por conectividad marítima y fluvial, porque son servicios caros, muy caros. Cuando hablamos de un servicio de conectividad, muchas veces estamos dejando proyectos fuera, terrestres, que por supuesto son mucho más baratos en otras partes del país, pero entendemos la situación de aislamiento y por lo tanto nuestra misión es mantener la conectividad. Uno no puede decir a cualquier costo, pero sí hacemos un esfuerzo importante detrás de eso. Y por eso también buscamos estos mecanismos, por ejemplo, de reemplazo de barcazas cuando sale una barcaza a carena, como el caso de la barcaza Leptepú, que efectivamente hoy día está reemplazando una barcaza que está afuera, pero esa barcaza no opera en otras partes del país que hoy día estamos dejando sin conectividad. Entonces, en este punto es difícil comprometer una tercera barcaza al corto plazo, pero sí lo podemos trabajar al largo plazo, o al mediano plazo más bien, en el contrato nuevo. Y lo quiero hablar por el tema del plan estival, que entendemos que la situación y la demanda es distinta a la situación permanente, digamos. Lo que sí yo le puedo ofrecer, alcalde, es trabajar en un plan estival, al igual como lo hemos hecho en el caso de la bimodal. Hemos tenido buenos avances, pero aquí necesitamos la colaboración de todos los actores, porque acá no solamente pasa por el Ministerio de Transporte, pasa también por ustedes como municipio, porque conocen el territorio y están ahí presentes, pasa por el Ministerio de Economía, por el tema de turismo, pasa por Cernatur. Bueno, en ese caso también incorporamos a CONAF en algún punto, no sé si acá aplica también, pero sí yo les quiero pedir colaboración y en forma rápida porque nos queda menos de un mes para iniciar la temporada estival. Entonces, yo sí quiero comprometer ese trabajo a través de nuestro Ceremi, pero también apoyado desde el nivel central para que podamos ejecutar ciertas acciones de información a usuarios, de ordenamiento en el tema de las barcazas, de priorización también de personas, porque muchas veces los turistas se comen la capacidad de ustedes mismos que viven ahí. Entonces también podemos tener algún sistema de priorización, sea frente a emergencia o de solamente la conectividad, podemos tener esos sistemas que lo hemos aplicado en otras partes del país. Entonces les quiero pedir como una colaboración con celeridad para aplicar este plan estival. Lo podemos hacer, pero nos queda menos de un mes. Entonces también tener esa urgencia en consideración. Bueno, en temas de conectividad terrestre también los podemos abordar, que son mucho más fáciles de abordar que la conectividad marítima, la conectividad lacustre en otros casos. Si hay
problemas hoy día de conectividad terrestre, también lo estamos haciendo. Ahí el concejal mencionaba que hemos aumentado en un 60% el subsidio en algunos casos y aún así no llegan oferentes. Tiene que ver con nuestra política de mantener la conectividad incluso subiendo los costos. Y si hay que subirlos aún más todavía para que llegue un oferente, lo vamos a hacer en ese caso, para que también tengan esa seguridad. Pero también que se entienda que es un esfuerzo importante el que estamos haciendo por mantener la conectividad, muchas veces a costo que pueden parecer irrisorio, y que también se generan ciertos monopolios naturales en algunos casos. En el caso del transporte marítimo es evidente, porque barcazas no tenemos suficientes barcazas para abordar toda la situación, pero en el caso terrestre es mucho más fácil. Uno puede encontrar oferentes que puedan dar el mismo servicio a un costo relativamente prudente. Y lo vamos a seguir haciendo, así que también les puedo dar esa seguridad. El tema de los lancheros, lamentablemente no tengo información tan precisa. Yo prefiero analizarlo, el tema de los lancheros, que venía preparado para el tema de conectividad marítima, conectividad terrestre, pero el tema específico de los lancheros me va a disculpar, pero prefiero analizarlo con un poquito más de detención y tener antecedentes a la mano para poder referirme específicamente a la de los lancheros hoy día. Yo entiendo que hay un subsidio y que quizás no es lo suficiente, pero me gustaría tenerlo con un poco más de detención para poder tener una respuesta frente a ese punto específico. No tengo los datos a la mano. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Yo le digo que quizás pueden tener una reunión bilateral para abordar precisamente el tema de los lancheros históricos, dada su presencia también acá, y compartimos temas. O sea, yo ahí creo que saben que está todo el apoyo también de la Comisión de Transporte. Esto lo vamos a solucionar y abordar trabajando directamente con el Ministerio. Han sido tiempos complejos también, el alza de los combustibles haya acondicionado harto los procesos, y también hay hartos temas: fiscalización, la revisión de los contratos. En barcaza se habla de mantención mayor y menor, entonces uno dice, ¿qué es eso? Creo que partiendo por ese tipo de cosas es donde tenemos que mejorar los contratos. O sea, una cosa es por como kilometraje en los autos y otra cosa es cuando hay falla, que al menos debería ser un poquito más riguroso. Yo le quiero agradecer al alcalde, a los concejales, al representante de los lancheros históricos también, y está disponible y abierta siempre para vuestras consultas y audiencias que requieran. Muchas gracias. Sí. El senador Kusanovich. Y les quiero pedir, porque si no nos vamos a quedar pendientes con el otro tema, le hemos dedicado más de la sesión a este tema. Sí, senador Kusanovich. Sí, conozco bien este tema de la barcaza porque trabajé más de 30 años en el tema, y generalmente eso nunca dan resultados cuando las barcazas son del Estado, porque nadie se hace responsable de la mantención, etc. Eso lo que hay que hacer es vender esa barcaza y hacer una licitación como la gente, que el privado ponga la barcaza y sea responsable de todo. Mientras eso no ocurra, es lo mismo que está pasando en el lago General Carrera, que nadie se hace responsable de la mantención, que no me alcanzó la plata, etcétera. Es la típica que siempre lo he escuchado durante años, porque es re difícil decir cuánta plata le coloco a algo que no es mío. En hacer ese tipo de licitación o de obras públicas, de que poner una barcaza que no es de nadie, plata a la barcaza porque no es mi problema. Entonces al final siempre termina con un lío grande que nunca va a funcionar. Gracias, senador Kusanovich. Muchas gracias, alcalde, concejales. Senador Flores. Solamente muy breve, porque se me adelantó nuestro querido amigo Kusanovich. Yo quiero invitar a la presidenta a que la comisión trabajemos un proyecto de ley, porque es una cosa tan rara esto de las licitaciones de las barcazas. Las barcazas las financia el MOP. Cuando las manda a construir, quien pone la regulación es el Ministerio de Transporte, porque al final es una compra-servicio. Así que va abandonada la barcaza de la isla Guapi. Están abandonados y nadie sabe cómo salir del lío. Porque hay plata de obras públicas, se han invertido más de 1.000 y tantos millones de pesos, la barcaza queda abandonada, no hay cómo resolver legalmente porque el señor que la construyó se mandó a cambiar y resulta ser que la barcaza no es del MOP porque fue una compra-servicio. Entonces, al final tenemos que resolver un problema país, subsecretario. Y yo le pido que su equipo jurídico trabaje cómo resolver este problema legal que es estructural, porque eso es lo que coletea en Magallanes, en Aysén, en la región de los lagos, en la región de los ríos donde tenemos servicio de barcaza. Entonces, al final de cuentas, quedamos nosotros mismos entrampados
en gastar platas públicas y las dos barcazas, ministro subrogante, no las pagó el Ministerio de Obras Públicas, las pagó el gobierno regional, la pagamos nosotros. Yo era intendente cuando decidimos tomar el toro por las astas. Entonces, bueno, esas barcazas quedan al final a la voluntad de la empresa que la administra porque no les interesa gastar plata. Siempre están al límite en la mantención porque no es de ellos. Porque cuando falla, falló nomás, pues la gente se queda aislada. Entonces yo, presidente, le invito a que trabajemos un proyecto de ley para que veamos cómo hacemos que haya un sistema, tendremos que invitar al gobierno, está claro, para resolver este problema nacional. Gracias, senador. De hecho, yo pensaba incluso que teníamos que hacer una sesión especial, sino nunca vamos a visibilizar los problemas de conectividad en zonas distintas a las grandes ciudades y a la región metropolitana. Yo escucho a los senadores de Los Ríos, a sus representantes hoy día, y es la misma situación. También la Tehuelche se financió a través de los gobiernos regionales, porque no es prioridad para el nivel central. Cuando no es camino, no es pavimento, no aparece en la barcaza. Tenemos un déficit. Hoy día esa barcaza, ustedes esta historia ya se la conocen, no funciona hace cerca de 2 años y los subsidios que costaba cerca de 50 millones, hoy día el Estado ha tenido que transferir cerca de 200 para una embarcación que además es mucho más deficitaria. Entonces, el peor de los escenarios. Y eso es calcado a lo que escucho hoy día. Así que yo espero que podamos trabajar en una iniciativa legal. Claro, ahí tenemos que trabajarla de la mano con el Ejecutivo y ver cuál es la mejor gobernanza, quiénes son los actores y cómo vamos a sacar adelante esta situación que hoy día ha hecho crisis porque no hay barcaza. O sea, a veces, por eso los presupuestos llegan de 50 millones a 200, porque el único oferente no se baja precio. ¿Ah? Muchas gracias, alcalde. Senadora, yo quería, la verdad que nosotros nos vamos muy contentos de haber estado acá en esta reunión, de que hemos sido escuchados y le dejamos el desafío que todavía está vigente, pero nos vamos un poco también preocupados porque no hay una respuesta definitiva respecto de lo que va a pasar en verano. Entonces, ojalá que podamos juntarnos allá y conversar con el encargado para poder resolver esa situación de dejar, digamos, a la localidad con 3 barcazas, si es posible. Pero estamos bien preocupados por lo que se nos viene. Así que le agradecemos la deferencia que ustedes tuvieron de escucharnos, de habernos invitado, ¿no es cierto?, nuestra senadora y nuestro senador a esta reunión y decirle que estamos llanos a cualquier requerimiento de ustedes para resolver la situación en Comento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen retorno. Gracias. Vamos a pasar entonces, muchas gracias, al punto número 2 de la tabla, que es la ley de subsidio en segundo trámite constitucional, iniciado por el señor presidente de la República. Pueden retirarse, muchas gracias. Hemos invitado para esta ocasión a la Asociación de Gobernadores de Chile, Agorechi. Va a estar representado hoy día por el presidente de la Comisión de Finanzas, el gobernador de Magallanes y la Antártica chilena, el señor Jorge Flies. Muy bienvenido, gobernador. Saludarlo afectuosamente, pidiendo todavía que esté muy bien. Un segundo, por favor, para escucharlo con la atención debida. Okay. Bienvenido, gobernador. Tiene la palabra para escuchar y conocer la opinión de Agorechi respecto al proyecto de ley de subsidios. Muchas gracias, estimada senadora y amiga de Caminos de Regiones. Así que un gusto de estar hoy día con usted, presidente, y a través suyo saludar a las senadoras y a los miembros del Senado y también quienes nos acompañan esta mañana en la comisión. Y me ha tocado efectivamente poder expresar la opinión sobre la ley de subsidio, tema que hemos conversado también con el ministro de Transporte, con algunas preocupaciones. Y quiero partir, estimada presidenta y también senadores, con una preocupación particular, que es contar que, y probablemente esto ustedes lo han sabido por otras comisiones que hemos presentado el tema,
es que la famosa ley del Transantiago, ley espejo, no porque era espejo de la ley de los recursos puestos en la metropolitana, sino que por el diputado espejo en esa época, finalmente, y lo hemos demostrado nosotros con hechos, presentaciones a Contraloría, en algún momento inclusive con la evaluación de este gobierno regional de presentarlo a la justicia, y como marco general mencionarles que esta famosa ley del Transantiago no ha significado nuevos recursos para los gobiernos regionales desde que se creó, y eso extensamente lo presentamos nosotros a Contraloría con un estudio hecho en la región de Magallanes, no solamente para nuestra región, sino que para todas las regiones del país, con una deuda histórica presupuestaria gigante, y Contraloría reconoció que por ley de presupuesto el Ministerio de Hacienda puede destinar los recursos como estime conveniente, y en resumen se lo voy a presentar posteriormente en las diapositivas o en el Power que probablemente ya está en manos de la comisión para extenderlo. Este Transantiago, esta famosa plata del FAR, significó un reemplazo del FNDR. Y por eso lo quiero mencionar, partir diciendo que aquí estamos funcionando sobre una entelequia presupuestaria, no es una plata real que haya llegado a las regiones. Y segundo, tenemos serias observaciones que se le hemos manifestado al gobierno, particularmente al ministro, sobre colocar usos permanentes en platas que son finalmente de los gobiernos regionales y que a nuestro parecer corresponde al gobierno central, que son poder destinar platas de este FAR, que ha sido reemplazo del FNR, no platas nuevas, a subsidio, lo cual abre una beta que a nuestro parecer es bastante complejo y que quiero terminar después mencionarle una preocupación que ahí ya no lo menciono como asociación, sino que como gobierno regional de Magallanes, que probablemente nosotros vamos a ir un poquito más allá de la situación en la medida que avance la ley. Si es así, si me permite, Presidenta, pediría si pueden extender la presentación para... Vamos a proyectarla, gobernador, y los senadores la tienen en formato papel también a su disposición. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí me ayudan para pasarla. Entonces, el proyecto de ley produce, entonces, marco de financiamiento introduce mejoras al transporte público de pasajeros según este boletín. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, los recursos de los gobiernos regionales, como sale ahí, sin prejuicio los recursos para el funcionamiento de la ley de presupuestos, aquellos que provengan de la ley del artículo 19, número 20 de la ley que contemplará proporción total de los gastos de inversión pública, y la ley orgánica constitucional, el presupuesto del gobierno regional considera a lo menos los siguientes programas presupuestarios: gastos de funcionamiento, que en el presente ley de presupuesto que acaba de ser aprobado, ustedes saben que tenemos un incremento significativo, y inversión regional, que estará compuesta principalmente, históricamente, por el FNR, y lo que percibe el GORE, según la ley, según lo dispuesto del artículo 19, número 20, correspondiente a los gobiernos regionales, la transferencia del FAR, que es la 20.378, y otras transferencias definidas por la ley de presupuesto. La siguiente. Entonces, para explicar, y me disculpan solamente para colocar el contexto hoy día de estos gobiernos locales, tanto municipales como gobiernos regionales, ahí, hoy día ustedes saben que los municipios son corporaciones autónomas según nuestra Constitución, y los gobiernos regionales, si bien tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, siguen siendo parte del presupuesto nacional. ¿Qué innovación tuvimos en la ley de presupuesto recién aprobada para el próximo año? Es que tenemos una partida independiente, la 31, donde podemos claramente por primera vez identificar los ingresos y además ganar elementos de flexibilidad en el gasto. La siguiente. Entonces, los financiamientos de los GORES, para repasar y contarles acá a los senadores, y ustedes lo saben inclusive mejor que nosotros, son los que van aprobando nuestras leyes, tiene el FNDR, el FAR,
que Espejo Subsidio Transantiago, que yo quiero insistirles que es un fondo que básicamente creció en nuestra ley de presupuesto en base a la disminución del FNR. Tiene tributos y rentas regionales, como por ejemplo la ley de casino, otros ingresos propios, como podría ser la venta de un patrimonio, y otras transferencias, como fondos de inversión y conversión regional, programas de convergencia, provisiones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fondos de innovación para la competitividad, fondo de equidad territorial y fondo de emergencia transitorio. Esos fondos, esas otras transferencias son marginales en el marco presupuesto. Hoy día gran parte del presupuesto está por el punto 1 y 2, el FNR y el FAR. La siguiente. Si me ayudan ahí con... Entonces, acá solamente los ingresos presupuestarios 2022, ustedes tienen que en los GORES, el FNR, para que ustedes vean cómo disminuyó proporcionalmente, pero también en volumen presupuestario. Equivale hoy día al 30% del presupuesto, y el FAR, hoy día a nivel nacional, corresponde casi al 40% en la ley de presupuesto actualmente vigente. Y ustedes pueden ver que tributos regionales que tenemos, que es interesante para conversaciones en lo que va a ser rentas regionales, hoy día los tributos regionales significan para los gobiernos regionales alrededor del 8%, otros ingresos son marginales, 0,54%, y otras transferencias, básicamente, que vienen por subdere y otros ingresos, significan el 21%. Pero si ustedes se fijan, el FAR hoy día tiene un peso relativo en el gobierno regional muy importante. La siguiente. Y acá tengo también en el ámbito de presupuesto de inversión y funcionamiento, que en los ámbitos de inversión, básicamente la inversión donde está el FAR significa el 94% del presupuesto de los gobiernos regionales, y eso es muy significativo porque hace muy eficiente a los gobiernos regionales cuando alrededor del 6% del presupuesto es para funcionamiento, que es bajo lo estimado por la OCDE y otros organismos públicos que están sobre o alrededor del 10%. La siguiente. Y aquí les quiero mostrar, si ustedes se fijan, tenemos del año 2018 al 22 desde abajo hacia arriba, y ustedes pueden ver que se parte con un marco en esa historia de un FAR de 248.000 millones contra 453.000 millones del FNR. Si ustedes pueden ver operativamente lo que va pasando en los años siguientes, el FAR va aumentando su peso relativo presupuestario a costa, entre otras cosas, en forma muy importante, por la disminución del FNR. O sea, y quiero ser bien enfático en esto, presidenta, senadores y senadoras, el FAR fue una entelequia en realidad para las regiones, nunca fue una ley espejo para las regiones, y eso nosotros lo hemos insistido reiteradamente al gobierno central, como hemos dicho. Nosotros hicimos una presentación gigantesca que entiendo que puede ser que la comisión la tenga, pero si no la tienen, la podemos hacer llegar. Demostramos que las transferencias fueron absolutamente insuficientes y muy lejos de lo que era una ley espejo o peso por Santiago, peso a las regiones. Eso estuvo muy lejos de la realidad, y en realidad lo que pasó presupuestariamente por el Ministerio de Hacienda y por varios gobiernos es que los pesos que se transformaron del FAR a las regiones fueron en base a disminución de presupuestos de otros ítems, particularmente el FNR de los gobiernos regionales. Tanto es así, porque no estoy seguro si viene en la próxima presentación, que desde el 2018 al 2022, senadoras y senadores, el presupuesto de los gobiernos regionales creció un 5%. Y el presupuesto del país en esos mismos años creció un 10%. O sea, como ustedes saben muy bien, como senadores, tuvimos un crecimiento decreciente según economía. O sea, las regiones en presupuesto nacional crecieron menos que el resto del país, contando el FAR. La siguiente, por favor. Entonces, el FAR es una fuente de financiamiento, como dice la ley, para programas de inversión de los gobiernos regionales que representa un 40% hoy día de sus ingresos. Sin embargo, hasta la fecha, se ha asignado un aporte adicional para inversión regional.
En efecto, cabe señalar que los programas de inversión de los GORES, tal como les mencionaba, solamente ha crecido un 5.07% comparado al 10% que creció el gobierno regional. En el mismo lapso, el FNR, para que ustedes vean el volumen, antes el presupuesto del gobierno regional, antes del FAR, era principalmente FNR, pero este ha disminuido en volumen casi un 30% desde que se creó el FAR. O sea, en resumen, ¿qué hizo Hacienda? Transfirió fondos del FAR en base a disminuir el FNR y mantuvo el equilibrio presupuestario general del país. ¿En base a qué? A disminución de los recursos regionales. Y vuelvo a insistir lo que les dije al principio, el FAR fue una entelequia presupuestaria, fue una irrealidad presupuestaria desde el punto de vista concreto. La siguiente. La actual legislación del FAR, el artículo transitorio, que hace el Fondo de Apoyo Regional para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional. Los gastos e inversiones que se podrán realizar a cargo del fondo tendrán los destinos que a continuación se indican. Grandes proyectos de desarrollo, y yo quiero insistir en esto, en realidad el FAR lo que hizo es reemplazar el FNR. Por eso en general los gobiernos y la Contraloría no tuvo objeción de que el FAR se ocupara en la infraestructura y en la inversión habitual de los gobiernos regionales. Infraestructura general, como dice el punto, transporte público, modernización y otros, lo que podrá involucrar más de una región o más de un periodo presupuestario. Entre estos proyectos podrán incluirse la siguiente: ejecución de un programa especial mediante el cual los gobiernos estarán facultados a convocar procesos de renovación de material, buses, microbuses, trolebuses, taxibuses que se ocupaban en las regiones, infraestructura de transporte público y su modernización como diseño e implementación de planes de mejora, inversión en infraestructura para transporte y modernización de la gestión, y cualquier otro proyecto de inversión distinto a los señalados anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o las regiones, temas que permanentemente estamos informando a Contraloría y a los entes fiscalizadores de los gobiernos regionales. Pero en resumen, ustedes saben que por ley orgánica constitucional los gobiernos regionales pueden invertir en infraestructura y en programas, no en subsidio. Yo quiero dejar claro eso porque la modificación que nosotros hemos puesto observación es que podamos usar este FAR, que en realidad es una disminución del FNR, lo podamos ocupar en gastos permanentes. La siguiente. Se agrega el proyecto del gobierno que afecta a los GORES. Literal, en el B, a continuación del punto aparte, ha pasado al siguiente. Frase. Aparte de esas inversiones que yo les mencionaba, o de gastos asociados a la operación. Esto es primera vez que en las funciones de un gobierno regional vamos a gastar plata en operación o en subsidio permanente, de transporte colectivo mayor o colectivo menor, o para la adquisición de bienes necesarios para esa operación. Un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, Transporte y Telecomunicaciones definirá los programas de operación de transporte público referido al presente que podrá destinarse al fondo. Agrégase el siguiente párrafo segundo, al menos un 20%, que esa fue la propuesta del Ministerio ratificado por la Cámara de Diputados, un 20% del fondo, del FAR, que vuelvo a insistir que es una entelequia presupuestaria, no es plata fresca en los gobiernos regionales, deberá destinarse al financiamiento de los proyectos definidos en la letra A, B anteriores, o sea, incluido la operación del transporte. O sea, por primera vez en la historia, desde el año de creación de los gobiernos regionales se van a hacer cargo de operación, lo cual podría significar potencialmente que los fondos del gobierno regional podrían estar destinados a funciones permanentes. La siguiente. La opinión de la Asociación de Gobernadores Regionales es que en términos generales valoramos las modificaciones que establece que permiten, entre otros, extender la vigencia del subsidio. Si no está el subsidio, finalmente, y no hay reemplazo del FAR, lo que tendríamos es disminución en el presupuesto general, porque en general no habría un aumento del FNR. Aumentar el monto del subsidio permanente dispuesto en el artículo 2 del mismo cuerpo legal. O sea, valoramos que se mantenga porque hoy día significa el 40% del presupuesto. En la ley del 23, de actual ley aprobada, es como el 30%. Con todo,
Creemos que determinadas normas contenidas en el proyecto, específicamente aquellas que modifican el inciso tercero del artículo 4, van a limitar la autonomía de los gobiernos regionales porque van a definir su uso para la decisión de inversiones, obligando en la práctica a destinar los recursos del FAR al subsidio del transporte. Si bien deja la opción, ustedes saben que la demanda de subsidio lo vieron recientemente en la presentación que tuvieron municipal. La demanda de subsidio es gigantesca, teniendo la posibilidad los gobiernos regionales por ley de destinar recursos del FAR a subsidio. Esas platas van a ir destinadas no aleatoriamente al subsidio, sino que probablemente obligatoriamente al subsidio. La siguiente. Y se trata de una modificación que resulta incoherente a nuestro parecer con la política de descentralización, porque no quita de la decisión regional el uso de nuestros gobiernos, de nuestro presupuesto, y contradice las reglas presupuestarias que impiden a los jugadores financiar subsidios permanentes e implica la reducción de recursos del FAR para proyectos de inversión relevantes de distintas comunas del país. Nosotros, y le hemos dicho al ministro, con esto termino, Presidenta, le hemos insistido al ministro que aquí hay un tema de principio. Los gobiernos regionales, a través, hoy día, hasta el día de hoy, por la ley orgánica constitucional, no pueden gastar sus recursos en funciones permanentes. Y aquí yo creo que hay una contradicción legal entre una ley general, que sería esta, y una ley constitucional, que sería la de los gobiernos regionales. La siguiente. Y solamente en la actual ley de presupuestos del 23, les quiero mencionar un tema que ustedes conocen, que es el acuerdo de protocolo de esta ley, que los senadores y diputados de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, abajo firmantes, representados por el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto, suscriben el presente protocolo, el que recoge los acuerdos surgidos en el marco de discusión presupuestaria en el ámbito de viabilizar la tramitación legislativa de esta ley. El objetivo y voluntad común expresada del siguiente protocolo comprometen acciones en la gestión administrativa con el propósito de una mejora continua. La siguiente, por favor. Y particularmente en la ley que nos convoca hoy día, se presentará indicación a la partida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para la prórroga de los recursos que refiere al inciso primero del artículo de esta ley, que se aplica exclusivamente para el año 23. Adicionalmente, se concuerda que el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras del transporte público en segundo trámite constitucional en el Senado sin circunscribirá en los temas vinculados a requisitos y sanciones para los programas de renovación de buses y colectivos, mejoramiento de condiciones laborales de los conductores y entre otros, dejando lo relativo a la definición, que aquí es el acuerdo que ustedes acaban de suscribir, a la definición del diseño de subsidio y los elementos relativos al fortalecimiento del transporte público regional, condiciones de la distribución de los recursos del Fondo de Apoyo Regional, FAR, en otros proyectos de ley que se presentarán a más tardar en marzo del 23, previo al trabajo con y los parlamentarios, así como representantes de la Asociación de Gobiernos Regionales. El Gobierno vinculará a la ejecución del presupuesto de la partida de subsidio de transporte del año 23 al desarrollo e implementación de un sistema de transporte público urbano regulado en las regiones que hoy no cuentan con este tipo de sistema. La siguiente, creo que esa era la última. Muchas gracias, Presidenta, a disposición de las consultas que tengan como comisión. Muchas gracias, gobernador. Voy a partir comentando las últimas láminas de su presentación. Este ejercicio no ha sido sencillo, porque mientras estábamos legislando una nueva ley de subsidio a través de la ley de presupuestos, que es una ley anual, se integraron los recursos para garantizar el funcionamiento de la red metropolitana. Nosotros planteamos esta situación al Ejecutivo
y evidentemente que lo que queremos durante este año, y además se consideran 2 años para lo que es una ley anual. Eso se corrigió. Otra cosa que observamos es que en las glosas no veíamos el espejo. Eso también a través de una indicación que usted señala es lo que se corrigió. Por lo tanto, garantías para el año 2023 están dadas a partir de lo que se hizo en la ley de presupuesto y además que creo que hay que darle mayor celeridad durante este año. Yo no hablaría ya de ley corta o ley larga. Lo que hemos planteado, y por eso también quiero ser súper honesta en lo que le planteé a Hacienda, y lo dijimos varias veces en sala, que es lo que nosotros entendemos el protocolo. Para nosotros no es la ley de rentas regionales. Para nosotros este nuevo marco es lo que ya estamos conversando, que es una ley de subsidio. Lo que hay que discutir si es corta, es larga, va a ser en 2 etapas o no. Nosotros en general coincidimos que respecto a temas de requisitos y para los programas de renovación de buses y colectivos hay que dar señales. Hemos escuchado allá los distintos actores, pero claramente lo que al menos yo escucho de los gobiernos regionales, y también ahí vamos a invitar a la directora de la DIPRES porque lo conversamos también, es efectivamente dejar claro qué porcentaje representa el FAR en lo que ustedes entienden como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es lo que usted plantea y grafica en esta presentación. Algo que hemos planteado sí los senadores, porque claro, como usted dice, gastos permanentes, yo lo entiendo en los subsidios, pero también nosotros creemos que cuando se habla en términos tan generales en la ley, y se habla de desarrollo regional, no lo tengo acá a mano, pero estaba en la presentación. Gastos asociados, no, un segundo. Pero en general se habla de desarrollo regional de variables o proyectos estratégicos, variables muy generales. Por eso también se introdujo una glosa informativa para que los gobiernos regionales también den a conocer cuáles son los proyectos que se han financiado con el FAR. Yo entiendo a partir de la reflexión que usted hace, bueno, es que también lo entendemos como el FNDR porque es un componente, porcentaje importante, pero garantizar, quizás dejando de lado el tema de los subsidios, pero por eso hemos insistido, un peso para Transantiago, un peso para transporte público regional, porque la situación en las regiones es bien distinta a lo que ocurre. El Transantiago no partió bien, pero también hay que reconocer que hoy día ya se ha ido consolidando como un sistema de transporte, no solo por la incorporación de buses eléctricos, sino que creo que se ha mejorado como sistema de transporte, pero en la región no se ha notado. Entonces, lo que queremos, al menos lo que hemos conversado los senadores en esta comisión, es que se den garantías de que el FAR se traduzca en mejoras sustantivas al transporte público regional, que hoy día escuchando a la Municipalidad de Corral, la verdad que uno se siente identificado y hay regiones que han avanzado de distinta manera, pero hay que homologar la situación a lo que ocurre con el Transantiago. Eso de mi parte. Está ofrecida la palabra, colegas. Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar a don Jorge Fríe, que es el gobernador allá de mi región, así que un gran abrazo. La verdad que me preocupa esto porque al final uno suma cómo ha ido aumentando y han bajado el FNR. Al final partimos en un 68,58% y terminamos en un 69,67%. Es decir, nos subió un 1% el porcentaje total. Y la verdad que nos han vendido gato por liebre, parece, todos estos años. Es un tema interesante. Yo no sé cómo no hubo reclamos anteriores sobre este tema, pero en el fondo se dio algo, pero se quitó otra cosa. Es un tema complejo. Muchas gracias, senador. Por eso que la idea es invitar a la directora de la DIPRES. La biblioteca ya también emitió su opinión, tener claridad y que sea un consenso de todos los actores cuánto representa el FAR en la inversión regional. Y a partir de eso, si es necesario compensar o no, que será parte de las discusiones de ley de presupuesto y ver cómo garantizamos que lo que es FAR vaya a transporte público regional. Senador Flores. Muchas gracias, presidenta. Bueno, aquí tenemos un problema que es más profundo de lo que aparentemente ocurre, porque distintos gobiernos han venido distorsionando lo que fue el espíritu de la solución política y económica que se encontró
después de que había que sí o sí poner muchos recursos para resolver un problema de diseño al Transantiago. Y todos sabemos que el acuerdo fue lo que usted acaba de señalar, 1 peso para la metropolitana, 1 peso para Santiago. ¿Qué ocurre después? No es así, porque la región metropolitana lleva la mitad del fondo, la otra mitad se la llevan las regiones, incluyendo la metropolitana. Por lo tanto, toma igual en una segunda etapa platas que le corresponde a las otras 15 regiones y no incluyendo la metropolitana. Primera distorsión. La segunda es la que hace el Ministerio de Hacienda cuando finalmente incorpora este fondo como parte del presupuesto de las regiones para fines múltiples. Y todos sabemos que en las regiones los requerimientos son múltiples y cada vez más extensos, más abiertos. Y al final, algunos ministerios también descansan en las platas regionales por no colocarlas en las regiones, sino que las concentran o en obras de infraestructura de interés nacional o en la región metropolitana. Esa ha sido la historia. Conozco este negocio por cargos anteriores que me ha tocado desempeñar y así sabemos qué ocurre. Y las peleas que hay entre las regiones y el nivel central siempre ha sido brutal. Y entonces la manera más fácil de pasar la aplanadora, por así decirlo, disculpe el término, ha sido sencillamente disimular este ingreso del FAR a cambio de la disminución del FNDR. Entonces aquí tenemos primero un mal uso de una norma que tenía un propósito muy claro, que era mejorar las condiciones de transitabilidad de las y los ciudadanos de las regiones y con ello su infraestructura, sus servicios, su equipamiento, en fin, de toda escala regional, escala comunal, en fin. Y resulta que hoy día, cuando se quiere colocar orden, esto claramente afecta a los gobiernos regionales porque el FAR representa entre el 30 y el 40% del presupuesto regional directo de manejo de los gobiernos regionales. Sin duda que obligar a los gobiernos regionales a utilizar todo este presupuesto lo va a alterar, pero también los gobiernos regionales tienen que entender que las necesidades de transporte para la gente, sobre todo la más vulnerable, que son los que usan el transporte público, la gente de clase media hacia arriba tiene un vehículo o más que ya les está costando con la benzina, pero sufren los hoyos de las calles, sufren la falta de semáforos, sufren la falta de equipamiento y regulaciones que perfectamente podrían ser financiadas con este fondo. O sea, el gobierno regional no es que solamente vaya a colocar recursos para el Renueva tu Micro, tiene que mejorar calles en conjunto con la municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, pero tiene esa posibilidad de hacer los estudios, de hacer las obras, de mejorar el equipamiento, en fin. Yo creo que tenemos que apuntar a que definitivamente el FAR vuelva a cumplir su objetivo y tendremos que en la sucesiva discusión de la ley de presupuesto ver cómo se mejoran las condiciones de los gobiernos regionales, parte de una descentralización incompleta y mal diseñada, empezando por las delegaciones presidenciales, que yo espero que el presidente Boric cumpla su compromiso, y entonces concentrar las atribuciones de los gobernadores regionales con más recursos, con más autonomía y con más disposición de lo que hacen los servicios sectoriales. Y eso tiene que ir acompañado con plata, pero vayamos ordenando este desorden que se produce por un mal uso de una ley que tiene un destino súper claro y que yo creo que tenemos que ir recuperando, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Comparto con usted y creo que algo también hay a considerar, gobernador, que hemos manifestado la preocupación también. Tenemos toda la voluntad de recoger lo que ustedes nos plantean, pero la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, la baja ejecución presupuestaria, tampoco ayuda a poner en agenda estos temas. Así que le voy a dar la palabra al subsecretario de Transporte y quiero que tomemos el acuerdo, colegas, para trabajar con Hacienda ya la próxima sesión, ir desmitificando algunos de los montos en particular para ver cómo seguimos paralelamente con el Ministerio de Transporte la discusión de este proyecto de ley. Senador Kusanovich y luego el subsecretario. Sí, no, se me quedó ahí, nos saludé a Cristian García, el administrador regional. Así que igual un gran saludo para él. Gracias. Saludos también a la administradora ahí. Gobernador, ¿usted quería decir algo? ¿Está con la mano levantada? Si me permite... sí, y va a cerrar el presidente. ministerio por la hora. Sí, Gracias. muy brevemente. Los gobiernos regionales, para ser muy claro, no tienen ningún problema, tal como decía el senador Flores,
de hacer la inversión correspondiente. Le hemos dicho al ministro cooperar en la inversión de los paraderos, semáforos, con la cerca. Ningún problema. Todo lo que sea necesario, renovación de parque automotriz, electrificación de la Matín. La observación, y le hemos dicho, la tenemos en el subsidio, porque pensamos que pasan a llevar la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales en funciones permanentes. Si quieren que los gobiernos hagan funciones permanentes, hay que cambiar una ley orgánica constitucional, tema que este gobierno regional, no puedo hablar ya ahí por la asociación, va a poner en observación si esta ley avanza, se lo hemos dicho también al ministro. Nosotros vamos a buscar reserva constitucional de esta ley en el ámbito del subsidio, porque pensamos que se está pasando a llevar a los gobiernos regionales. Lo tercero es que este 20% potencialmente para subsidio corresponde, como es el 20% de este 40% del presupuesto, es equivalente al 8%, y usted, Presidenta, sabe muy bien que el 8% hay un histórico, 8%, 7% de los gobiernos regionales, que es para toda la acción social de los gobiernos regionales, para los fondos del 6% que uno llama para seguridad social, deporte. O sea, este subsidio que están proponiendo tiene un alto impacto presupuestario, y lo quiero mencionar. Por eso nosotros la observación no la tenemos en la prolongación, o prolongar esta ley, no la tenemos en el ámbito de inversión, sino la observación, para ser muy claro, la tenemos en que nos quieran usar el destino de estos recursos en funciones permanentes. Ahí es donde está la observación de los gobiernos regionales. Muchas gracias, gobernador Flies. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Justamente tenía una duda con lo que decía el gobernador, a quien aprovecho de saludar también, gobernador. Con estos dos puntos que mencionó usted en su presentación de los puntos que afectaban a los gobiernos regionales, yo entiendo muy bien el segundo, el del 20%, ¿cierto? Que es una cierta obligación que se le estaba imponiendo a los gobiernos regionales desde el punto de vista, pero el primer punto, que tiene que ver justamente con el gasto asociado a la operación, me gustaría saber si la razón de fondo de por qué los gobiernos se oponen a esta norma tiene que ver con justamente lo que mencionaba usted de la ley orgánica constitucional, o hay otro elemento de fondo, porque uno pensaría que en el ánimo de la descentralización, mientras más atribuciones tengan los gobiernos regionales es mejor. Y acá se le está entregando a los gobiernos regionales justamente que puedan tener la opción de no solamente gastar estos fondos en inversión, sino que también en gasto en operación. Que hay algunos gobernadores regionales que sí nos han indicado que les gustaría tener esta atribución y disponer de cierto presupuesto para financiar algunos aspectos del transporte. Entonces, me gustaría como conocer eso un poco más de fondo, si solamente tiene que ver con la ley o tiene que ver con otro argumento de por qué no quisieran esta atribución. Tiene que ver netamente con esa mi duda. Y lo otro, bueno, el acuerdo que se firmó entre el Congreso y el Gobierno, obviamente los compromisos se tienen que cumplir. Hay que hacer una bajada un poco más específica con respecto a eso. Me queda claro que esta ley en particular sí la vamos a seguir discutiendo con respecto a lo que tiene que ver con los requisitos y sanciones para los programas de renovación de bus y colectivo, el mejoramiento de las condiciones laborales, que es un compromiso que también tomamos con algunos gremios. Y hay otros aspectos que sí discutiremos en esta llamada ley larga, que quizás estoy de acuerdo con usted, Presidente, que hay que cambiarle el nombre y el sentido ya con estos acuerdos, pero obviamente vamos a honrar el compromiso que tomamos como gobierno en conjunto con el Congreso de discutir esto en forma separada. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, subsecretario. Claro, porque hay varios temas. Primero, desmitificar cuánto es el monto que representa el FAR en cada uno, porque tenemos cifras distintas, gobernadora, solo por eso, o informes distintos respecto del FNDR. Yo entiendo que en el tema de los subsidios ustedes lo entienden como un gasto permanente y por lo tanto no estarían de acuerdo con eso, que es algo que vamos a considerar. Y claramente redefinir cómo se gasta el FAR, el 1 a 1. Nosotros, al menos la visión que tenemos como senadores, es que vaya a transporte regional, pero coincido también que hay que ver el tema de los subsidios y amerita una conversación también con los distintos actores del Ejecutivo para ver cómo vamos a abordar nuevamente la discusión de este proyecto de ley. Gobernador, usted tiene la... Sí, y cerramos con eso. Gracias, Presidenta. Solamente mencionar que yo creo que hay un problema conceptual importante desde el punto de vista de las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales.
Las competencias, como saben ustedes muy bien, hoy día la ley las establece a petición de los gobiernos regionales o a decisión en los 2 primeros años de cada gobierno en acuerdo con los gobiernos regionales. Entonces, acá, subsecretario, ustedes están imponiendo una competencia a través de una ley, no es una conversación ni acuerdo con los gobiernos regionales, está fuera absolutamente de la línea de traspaso de competencia a los gobiernos regionales. Acá no es una conversación si queremos o no queremos, eso lo podemos conversar y efectivamente, si estuviéramos de acuerdo, y lo vuelvo a insistir, si a los gobiernos regionales se les va a invitar a trabajar en gastos permanentes, cambiemos la ley orgánica constitucional. Eso es lo que correspondería, o a través de un acuerdo de ley específica de traspaso de competencia, nosotros poder hacerlo. No una ley que no hemos sido parte nosotros, ni tampoco nos están preguntando si queremos o no queremos este tema. Entonces, el tema de competencia está bien reglamentado hoy día en las leyes, en el marco legal. Y yo quiero insistir en el primer punto que les decía al inicio, Presidenta. Estamos de acuerdo en, y aquí hay una necesidad, recién lo veían con la municipalidad de Corral, esto pasa en todo Chile. Y nosotros lo entendemos, los gobiernos regionales, y estamos acompañando el proceso, y si hay que invertir más en transporte, invertiremos más en transporte. Pero yo quiero insistir en el punto que el FAR, tal como lo sabe muy bien el senador Kusanovich, que lo presentamos en la Comisión de Zonas Extremas, el FAR es una enteleca presupuestaria. No es que hay platas del transporte pasado a los gobiernos regionales. La única región que ha tenido efectivamente platas de transporte es Santiago, porque tiene el sistema de red o Transantiago. Esto ha sido un aumento presupuestario general de los gobiernos regionales en un 5%, más bajo que el resto del país, y el aumento del FAR ha sido necesariamente, y eso uno sabe que son las magias presupuestarias del Ministerio de Hacienda, en base a la disminución del FNR. Entonces, en general, después de todos estos años en que hemos tenido no un aumento presupuestario del FNR, lo que vamos a hacer es que hemos reemplazado el FNR, y más encima ahora, en esta ley, quieren que ese reemplazo del FNR se gaste en función permanente. Hay una objeción de fondo de la ley, y volvemos a insistir, queremos, y le hemos dicho, nos llevamos muy bien con el ministro, le hemos dicho, no tenemos ninguna inconveniente de cooperar en inversión y programas de transporte, pero no nos pidan a los gobiernos regionales cambiar el fondo de nuestras funciones, que es básicamente en estos ámbitos, y no en funciones permanentes, a menos que el gobierno de Chile o el Estado de Chile quiera que los gobiernos regionales asuman gastos permanentes en transporte, gastos permanentes en el ámbito social, gastos permanentes en el ámbito deportivo, por ejemplo, por dar unos ejemplos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, gobernador. Entonces vamos a continuar con el análisis de este proyecto de ley, la próxima sesión, post-semana distrital. Así que les agradecemos a cada uno de los participantes y continuamos la próxima semana. Habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias y gusto de verlos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Recording stopped.